Hola a todos y a todas, queridos alumnos. Vamos a pasar la clase que corresponde a los primeros multicelulares. Para comenzar, aclarar que este grupo está compuesto por tres filum fundamentalmente: filum Mesozoa, filum Placozoa y filum Porífera. En términos globales, dentro de los libros van a encontrar generalmente que filum Placozoa y filum Porífera son considerados un grupo particular llamado Parazoa, es decir, organismos que son conformados por más de una célula. Las contribuciones biológicas de este grupo son fundamentalmente el adquirir una constitución a nivel de organización multicelular. Permite una mayor integración morfológica y fisiológica, es decir, estos son organismos que pueden separar funciones y pueden también adquirir mayores tamaños. Los mesozoas son individuos que están compuestos por una sola capa de células somáticas externas y en el interior tienen un grupo de células que son exclusivamente reproductivas. Cabe destacar que dentro del grupo de los mesozoas todos los organismos presentes al día de hoy son de tipo parásito. Los placozoas son organismos que están configurados fundamentalmente por una capa de tejido muy similar a lo que es la gástrula que estuvimos viendo tiempo atrás, donde existen células fibrosas que están inmersas dentro de este sistema. Este solamente, y lo vamos a ver más adelante, está compuesto por un grupo de una sola especie que es exclusivamente marina y de mares tropicales. Si seguimos avanzando, en el caso de las esponjas que corresponden al filum Porífera, nosotros podemos encontrar distintas formas, mucha mayor variedad. Hay células diferenciadas que adquieren funciones bien específicas, células que están dedicadas a la alimentación, células de protección, células que están constituyendo también el tejido externo que cubre a cada uno de estos organismos. Es decir, en este grupo empezamos a considerar la aparición de tejidos incipientes. No son tejidos aún, pero ya se empieza a ver algún nivel de organización. Y bueno, el grupo más grande de los metazoa, estos organismos constituidos por muchas células, son los metazoas verdaderos o eumetazoa, que los vamos a ver más adelante y que corresponden a todos los otros filum que vamos a ir revisando a lo largo del curso. Lo primero que vale la pena mencionar hace alusión específicamente a las teorías con las cuales se explica el origen de los metazoas. Existen al día de hoy dos teorías que son tradicionalmente utilizadas por los biólogos. La primera, que hace referencia a la teoría sincitial, en donde se habla, como muestra aquí nuestro organismo, se habla que habría existido una etapa previa en la cual un ciliado sincitial, un organismo unicelular conformado por muchos múltiples núcleos, en el cual se habrían originado límites celulares, habría dado origen a un primer organismo compuesto por muchas células. Este primer ancestro habría sido muy parecido a un paramecio, y a partir de esta estructura conformada por muchas células, ¿cierto? Un agregado de divisiones entre estos múltiples núcleos, podríamos haber originado a un organismo de tipo multicelular. La segunda teoría hace referencia específicamente a la teoría llamada colonial. En la teoría colonial se plantea que un grupo de flagelados, es decir, protozoos de tipo flagelado, como puede ser por ejemplo una eulena, se habrían agregado conformando una colonia. Y estos organismos flagelados a posterior habrían dado origen a un nuevo organismo multicelular conformado por muchas células. Si ustedes se fijan, en ambas teorías tenemos entonces un ancestro de tipo protista, como estuvimos viendo en las clases anteriores, ya sea en un caso la constitución de agregados de organismos flagelados que habrían dado origen a un nuevo ser,
por otro lado, por un organismo que habría estado conformado por un organismo sincitial que habría dado origen a los nuevos seres. Estas dos teorías, que han tenido mucho debate dentro de los biólogos, son fundamentalmente mediante las cuales los biólogos explican la presencia de cada uno de los organismos. Fíjense acá, tenemos esquematizadas ambas teorías. La teoría, por una parte, colonial, ¿cierto? Este agregado de organismos flagelados que habría estructurado un ser con forma parecida a la gástrula, daría origen a animales de tipo radial fundamentalmente. Por otra parte, la teoría sincicial, es decir, este primer protista, ¿cierto?, de tipo sincitial, donde habría múltiples núcleos, como una sinérgide, y donde se habrían producido estos tabiques que habrían separado cada uno de estos núcleos, daría origen a un ancestro multicelular que a futuro podría ser el primer ancestro de los organismos bilaterales. Estas son las dos teorías mediante las cuales podemos explicar, ¿cierto?, el origen de los distintos organismos. Las teorías tienen algunos refuerzos cuando pensamos en los primeros filum que vamos a observar. Por ejemplo, filum Mesozoa. Filum Mesozoa, que ya dijimos que son todos parásitos exclusivamente de invertebrados marinos, se parecen mucho a un organismo sincitial. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un organismo conformado por muchas células que podrían ser de una sinérgide que habría diferenciado y generado tabiques entre cada uno de los núcleos. Estos organismos del filum Mesozoa tienen una capa externa de tejido, una epidermis, ¿cierto?, y una capa interna que está exclusivamente destinada a la producción de gametas y con finalidad reproductiva. Los Mesozoa son todos parásitos y están compuestos por dos clases, la clase Disiémidos, ¿cierto?, y la clase Ortonéctidos. En el caso de la clase ortonéctida, que es la que tengo acá arriba, ortonéctida es una clase donde tenemos los sexos separados, son dioicos, son endoparásitos fundamentalmente de equinodermos, es decir, erizos y estrellas de mar, anélidos, moluscos, turbelarios y algunos nemértidos y ascidias. En el caso de los disiémidos, ellos son monoicos, es decir, los dos sexos se encuentran en el mismo organismo, y tenemos que son endoparásitos de los sacos renales exclusivamente de cefalópodos. Aquí podemos observar, ¿cierto?, los ciclos en ambos casos, que no los vamos a preguntar para el curso, para las finalidades de este curso. Solamente es para que ustedes puedan observar cada uno de los dos grupos que estamos haciendo referencia. Bueno, y señalar que aquí, como muestra nuestro esquema, está el macho, ¿cierto?, y acá estaría la hembra. Y en el otro caso habíamos comentado que es un organismo que no tiene los sexos separados. Un ejemplo de estos organismos, ¿cierto?, mesozoas, y eso sería todo lo que vamos a hablar sobre mesozoas. Siguiente filum, Placozoa. Placozoa es un filum muy particular, descubierto en el año 83 por los zoólogos, quienes pensaron en un comienzo que era una larva de algún tipo de organismo marino no descrito anteriormente. También se llegó a pensar que podían ser probablemente restos de algún organismo. Sin embargo, con el correr del tiempo, se logró determinar que es un organismo por sí solo, vivo, animal. Tiene una sola especie descrita hasta la fecha, Trichoplax adherens, que es marino, de 2 a 3 milímetros de tamaño, y que se ha descubierto que es un filum hermano a los nidarios. Sus cuerpos son aplastados, algunos les llaman como pieles o pieles marinas. El esquema podemos observar aquí, donde podemos ver
básicamente la estructura de este placozoa compuesto por dos capas de tejido, ¿cierto? Tenemos una capa aquí con células glandulares, que es el epidermis, el epitelio ventral, y este epitelio dorsal, que es el que se proyecta hacia el exterior, con una capa intermedia de tejido laxo. También de placozoa no vamos a entrar en mayores detalles. El filum en el que nos vamos a concentrar y vamos a dedicar nuestros esfuerzos en entenderlo un poco más va a ser porífera. Porífera es un filum que, como su nombre lo dice, fíjense acá, está constituido fundamentalmente por organismos que llevan muchos poros, ¿cierto? Fera lleva poros. Son organismos que son esponjas, cubiertas completamente de poros. Son pluricelulares, es decir, están compuestos por una gran variedad de células, pero en forma laxa. No están interrelacionadas formando tejidos propiamente tal. Existen una serie de poros llamados osteolos entre cada una de las zonas de estas esponjas y estos dan cabida a cámaras por donde entra el agua y le permite la alimentación y la excreción de los desechos a estos organismos. Se han considerado sin simetría, generalmente asimétricos, aunque en algunos casos, como los que estamos observando aquí, podríamos hablar que son organismos levemente radiados, ¿cierto? Parecen pequeñas botellitas. Tienen una epidermis conformada por un tipo de células que se llaman pinacocitos. Al interior lo habíamos mencionado, numerosas cámaras que están rodeadas de otro tipo de células cuyo nombre es coanocito. Los coanocitos son las células encargadas de la alimentación. Todas las células que conforman a estos poríferos están inmersas en una sustancia como gelatinosa, como si fuera una verdadera gelatina, que es la mesoglea. El resto de las células son de tipo amebocitos, las vamos a mencionar más adelante sus funciones, y una serie de elementos esqueléticos que le dan la estructura rígida, ¿cierto?, a estos poríferos y permiten que ellos se mantengan en su forma, que no sea una masa como si fuera una verdadera masa informe. ¿Qué más tienen? Tienen espongina, que forma un esqueleto, y grandes cantidades de colágeno. La digestión dentro de las esponjas se produce al interior de cada una de sus células, de estos coanocitos. Tienen excreción, botan los desechos, regulan el agua, regulan la osmosis, ¿cierto?, de cada una de las células y son organismos de tipo sésiles. Sésiles es una palabra que hace alusión a que están fijos al sustrato, es decir, si bien es cierto, cuando se reproducen forman una larva que nada, libre, una vez que la larva se posa en el sustrato y empieza a generar una nueva esponja, ellos ya no se mueven más y se constituyen en organismos sésiles. Tienen reproducción asexual y reproducción sexual. Un esquema de una esponja. Fíjense acá, una esponja clásica. Vamos a ver esta con forma de botella, ¿cierto? Las células que están encargadas de la alimentación, llamadas coanocitos, que se caracterizan por tener un collar lleno de fibras y un flagelo, que es con el cual mueven el agua para introducir el alimento. Amebocitos, células que están distribuidas dentro del cuerpo de la esponja y son totipotenciales, pueden generar otras estructuras. Espículas. Espículas son como espinas de distinta forma que van insertas y le dan la estructura rígida. Los poros, una serie de cavidades por donde ingresa el agua, ¿cierto?, o sale. Células de la epidermis que dijimos que se llamaban pinacocitos y más poros. La cavidad inicial, el ósculo. El pinacocito cubre el cuerpo. Aquí está dibujado de forma como lila. Todas estas células que están por fuera de forma lila, de color lila, son el pinacocito. Y el pinacocito es, como quien diría, la epidermis de nuestras esponjas.
Por ende, los tipos de células que podemos encontrar: pinacocitos, que forman el pinacodermo, es decir, forman esta capa de tejido como de piel; miocitos, que permiten la contracción; coanocitos, que forman el coanodermo, dermo es capa; amebocitos, que podemos encontrar de distintas formas: los esclerocitos, que forman espículas; los esponjocitos, que secretan fibras de espongina; los colencocitos, que secretan colágeno; y los lofocitos, que también secretan colágeno. Dos tipos de colágeno. En este esquema vamos a observar nuestros pinacocitos, en este caso de color anaranjado, ¿cierto?, cubriendo nuestra esponja, esta mesoglea donde están insertas todas las células. Aquí se ve claramente una espícula, un esclerocito, ¿cierto?, los amebocitos, un ovocito, estructura reproductiva, y los coanocitos, las células que le van a permitir alimentarse. Entre todas estas capas hay una serie de poros que van permitiendo el ingreso y el flujo de agua. Los coanocitos. Los coanocitos son una de las células más importantes porque los coanocitos permiten atrapar el alimento. Tienen un collar de microfibrillas, ¿cierto?, y un flagelo central. ¿Y cómo funciona el coanocito? El coanocito lo que hace es mover este flagelo. El flagelo se mueve y mediante los movimientos va generando el ingreso del agua. El agua que ingresa permite entonces atrapar las partículas de alimento, y estas partículas, como está mostrando ahí, que son todos los alimentos que están suspendidos, flotando, detritos dentro del mar, van a ingresar como vacuolas alimenticias al interior de la célula. Aquí van a ser digeridas y los desechos se van a botar por el mismo lugar. Por eso la digestión es una digestión intracelular. Acá tenemos el flujo completo de la alimentación. Fíjense, las partículas alimenticias que están aquí dibujadas con distintos colores, ¿cierto? A, B, C, el agua que va ingresando, y podemos nosotros ver entonces, vamos viendo cómo ingresan esta agua con las partículas alimenticias. Las partículas alimenticias son atrapadas por estas células al interior que son arqueocitos. Los arqueocitos las van a movilizar, van a trasladarlas y van a producirse la digestión intracelular. Todos los productos de ese desecho van a ser llevados nuevamente a estos poros para ser eliminados hacia el exterior. Ya tenemos nuestra alimentación de las esponjas. Las esponjas son organismos filtradores, pueden filtrar hasta 1500 litros al día, se alimentan de detritos, de plancton, de bacterias. La digestión es intracelular y son fundamentales para ella los arqueocitos. Y los coanocitos, recuerden que estos son los que van a permitir que estas partículas entren y las introducen al interior de nuestra esponja. Esto me está mostrando básicamente lo mismo, ¿cierto? Los coanocitos ingresando el agua, ingresando las partículas alimenticias para que los arqueocitos cumplan su función y puedan hacer la digestión. Las esponjas, decíamos, que tienen una serie de estructuras rígidas que le permiten mantener su forma. Estas estructuras pueden ser de tres tipos: fibras de colágeno, espongina o espículas. Las fibras de colágeno van a constituir redes, ¿cierto? Lo mismo que la espongina, como muestra este esquema, que nos va a permitir entonces hacer como un entramado, una malla que le va a dar la forma a la esponja. Si alguna vez han visto esponjas de baño, eso es lo que queda cuando la esponja se muere, y eso es lo que la gente ocupa cuando se baña y toma esa esponja, ¿cierto? Las espículas, que pueden ser de sílice o calcáreas. Y las espículas tienen distintas formas. Fíjense acá, estas calcáreas tienen
3 puntas, 4 puntas. Las de sílice tenemos las que van a tener siempre 6 puntas. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntas, ¿cierto? Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntas. Todas aquellas que tienen 6 puntas pertenecen a la clase hexactinélida. Son típicas de esa clase de esponja. Y el nombre hexa hace alusión a las 6 puntas. Las otras espículas de sílice que no tienen 6 puntas van a ser propias de la clase Desmospongia. Y aquellas espículas que son de tipo calcáreo van a ser propias de la clase calcárea. Es decir, con esto estamos diciendo que existen 3 clases dentro de este filum porífera. Clase Desmospongia, hexactinélida y calcárea. Lo mismo mostrado con otro esquema, clase hexactinélida, desmospongia y calcárea, ¿cierto? Caracterizadas por el tipo de espícula que poseen. Y algunos esquemas abajo de algunas de estas esponjas. Las esponjas no tienen tejidos ni órganos verdaderos. No equivocarse. Podemos encontrar distintos tipos de células con formas y funciones bien definidas, pero eso no quiere decir que tengan tejidos propiamente tal. El flujo de agua dentro de la esponja, decíamos, se produce a través de todos estos poros. Cada poro va ingresando agua y esto permite que la esponja se alimente. Es importante hacer alusión a este tipo de estructura. Para la esponja, la alimentación se produce exclusivamente a través de este flujo de agua que va dándole sentido a cada uno de los movimientos al interior de la esponja. En este collar, ¿cierto? Se acumulan los alimentos, el flagelo hace una corriente para ingresarlo, entran, coanocito ingresa las vacuolas alimenticias hasta el amebocito, quien va a hacer la digestión. Para la excreción y la respiración se hace por difusión. Recuerden que son grupos de células. En la reacción a estímulos prácticamente no existe. No hay un sistema nervioso dentro de las esponjas. Los adultos son todos sésiles, mientras que sus larvas pueden nadar. Para la reproducción, las esponjas tienen 2 formas de realizarla. Una, de forma asexual, ya sea por la producción de yemas o gémulas, y por fragmentación. Aquí estamos mostrando una gémula. Una gémula es el equivalente a una espora. Es una estructura de resistencia que le permite a la esponja propagarse en forma asexual, resiste la desescación. De hecho, las gémulas se pegan a las alas de las aves y las aves las transportan de un lugar a otro. Y una vez que se vuelven a posar en el agua, estas gémulas son liberadas. Son típicas de esponjas de agua dulce. La yemación, producción de una pequeña yema, ¿cierto?, dentro de una esponja, y la fragmentación, como cuando uno ve en la caricatura de Bob Esponja. Se parten en trozos y estos trozos dan origen a nuevas esponjas. En forma de reproducción sexual tenemos esponjas monoicas y dioicas, es decir, aquellas que tienen los sexos separados y aquellas que tienen ambos sexos en un solo individuo. En ambos casos se produce una larva que es capaz de nadar y que se desplaza a nuevos territorios para posarse y generar un nuevo individuo sésil. Aquí podemos observar una imagen de la reproducción sexual, ¿cierto? Tenemos la producción de gametos femeninos, gametos masculinos. Después de la fecundación se produce una larva. La larva es de vida libre, nada en el mar y se posa en el terreno generando un nuevo individuo de tipo sésil. Otro tipo de ciclo también, en este caso con otro tipo de larva, la anfiblástula, ¿cierto?
que va a dar origen a un organismo de tipo ciconoide. Vamos a hablar ahora un poco de esto de las formas. Aquí tenemos un nuevo ciclo. Nuevamente, si ustedes se fijan, la larva, ¿cierto? Una larva gordita que va a dar origen a una nueva esponja. Decíamos, hay tres clases dentro de las esponjas: calcárea, hexactinélida y desmospongia. Aquí están nuestras tres clases. Si ustedes se fijan, decíamos que calcárea se caracteriza por la presencia de espículas de carbonato de calcio, hexactinélida por estas espículas con 6 rayos, ¿cierto? Y desmospongia, espículas que son de sílice pero no tienen los 6 rayos. En ambos casos también me habla del resto de las estructuras. La alimentación. Estas tres formas son fundamentales, muy importantes para todos los organismos, porque van a dar distintas estructuras a cada una de ellas. Por ejemplo, podemos nosotros identificar básicamente que en las esponjas la alimentación se produce a través de la selección o en forma no selectiva, a través del ingreso de trozos de detritos, organismos planctónicos, bacterias de gran tamaño que pueden variar entre 0,1 micrones a 50 micrones. Las partículas más pequeñas están representando aproximadamente el 80% del carbono orgánico que se encuentra disponible dentro del mar. Estas son tomadas, ¿cierto?, por los coanocitos, quienes van a desarrollar la fagocitosis. En estas tres formas que podemos observar dentro de cada una de las esponjas, que son los diseños estructurales, tenemos la asconoide. Es el tipo más simple y en el cual se encuentra una gran cámara llamada esponjocele. El ascón, esta que es la clásica de botellita, ¿cierto? Tenemos una gran cámara y el agua ingresa por los poros, donde además estos coanocitos se encuentran solo rodeando este ascocele, ¿cierto? La segunda forma, ciconoide. Los coanocitos se encuentran distribuidos alrededor de todos los canales. Fíjense, aquí hay muchos canales que están constituyendo esta estructura. Es como si se plegaran los pedazos de las paredes. Y cada una de estas zonas está rodeada de coanocitos. Da mayores posibilidades de alimentación. Finalmente, la leuconoide, que es una de las más complejas, que tiene múltiples cámaras distintas y que además le permite un crecimiento mayor. Es más eficiente en el bombeo de agua, el agua ingresa, ¿cierto?, por los poros, se pasea por cada una de estas cámaras y sale y emerge por el ósculo central. Tenemos entonces tres formas fundamentales dentro de las esponjas: la ciconoide, ¿cierto?, la asconoide y la leuconoide. La leuconoide, de hecho, es la que generalmente se utilizó en un comienzo como esponjas de baño, estas gorditas. Dentro de nuestras esponjas, entonces, asconoides crecen en grupos fijos con un único eje central llamado stolem. Se encuentran únicamente en la clase calcárea, es decir, esta forma solo está presente dentro de las calcáreas. Ciconoide, no forman colonias muy ramificadas. En el desarrollo pasan por un estado asconoide. Se las encuentra en la clase calcárea y hexactinélida. Y finalmente, leuconoide. Forman grandes masas con numerosos ósculos, incluye la mayoría de todas las calcáreas. En todas las clases están presentes. Por ejemplo, clase calcárea, aquí tenemos una familia calcinospongia, ¿cierto?, con espículas calizas de calcio, de 1, 3 a 4 rayos, todas marinas, y tenemos que puede tener distintas formas, ¿cierto? Asconoides, ciconoides y leuconoides. Clase hexactinélida.
con espículas de sílice, con 6 rayos. A menudo forman una red, el cuerpo es cilíndrico. Solamente podemos encontrar las formas ciconoides o leuconoides. Todas son marinas. Un detalle. Desmospongia, espículas de sílice, pero nunca de 6 rayos. Pueden tener también espongina, forma solo leuconoide. Casi todas son marinas, pueden haber también algunas de agua dulce. Aquí están las clásicas esponjas de